Muchas veces el talento puede ser proporcional a la desgracia. Cuanto más brilla una estrella, su luz puede apagarse más abrupta y tristemente. Este es el caso de 30 celebridades que no merecían morir en estas condiciones. 30. David Carradine. El legendario protagonista de Kung Fu y Kill Bill de Quentin Tarantino nos dejó perplejos cuando su cuerpo fue descubierto en una situación impactante. Estaba sin vida y desnudo en su habitación de hotel, mientras filmaba la película Stretch. Fue una empleada de limpieza quien hizo el descubrimiento macabro. Las circunstancias que rodearon su muerte son confusas y desconcertantes. Según Warapong, quien interrogó al equipo de producción, Carradine había estado bebiendo cerveza todo el día anterior. Sin embargo, no había signos de lucha en su habitación, que estaba cerrada desde adentro. Las cuerdas estaban atadas a su cuello y genitales, conectadas al armario. Las autoridades tailandesas sugirieron que su muerte pudo haber sido un accidente, mientras entregaba actividades íntimas. Los primeros informes de la autopsia revelaron que no murió por causas naturales ni por un accidente cerebrovascular. Una experta forense afirmó que la muerte de Carradine fue el resultado de un accidente autoerótico, descartando el asesinato. La trágica muerte de David Carradine nos recuerda lo frágil y compleja que puede ser la vida, incluso para las estrellas más brillantes de Hollywood. La vida de la siguiente estrella de Hollywood en nuestra lista siempre ha despertado un interés desbordante, pero aún más su repentina partida. 29. Marilyn Monroe. Tenía solo 36 años cuando el mundo se estremeció con la noticia de su fallecimiento. Una carrera truncada y demasiadas incógnitas nos dejan preguntándonos, ¿qué sucedió realmente el 4 de agosto de 1962? Fue su ama de llaves, Eunice Murray, quien encontró a Marilyn Monroe inconsciente en su dormitorio en Brentwood, California. A pesar de ser llevada rápidamente al hospital, lamentablemente no pudieron salvarla. Algunos rumores sugieren que la actriz ya había fallecido antes de ser encontrada por Murray. El examen forense no reveló signos de violencia. Fue entonces cuando comenzó la investigación minuciosa, de la que todos seguimos el rastro a través de los medios más arriesgados, pues las grandes cadenas de prensa se mantenían en silencio. Los resultados mostraron niveles letales de hidrato de cloral y pentobarbital en su sistema, indicando un posible suicidio, ya sea deliberado o accidental. Sin embargo, persisten teorías sobre su posible asesinato. Los informes indican que Monroe había consumido entre 40 y 50 píldoras de Nembutal, junto con una gran cantidad de hidrato de cloral. ¿Has escuchado las teorías que apuntan a un posible complot? Pues algunos periodistas irrumpieron sugiriendo que Marilyn Monroe fue silenciada debido a información comprometedora que poseía sobre la familia Kennedy. Robert Kennedy fue señalado como el instigador de su muerte, alegando que la actriz tenía pruebas de sus encuentros íntimos con él. A pesar de que hayan pasado 6 décadas, la muerte de Marilyn sigue siendo un enigma que despierta debates y teorías diversas. Aunque no se han encontrado pruebas concluyentes de un asesinato, la sombra de la duda persiste. No se hallaron indicios de violencia física ni de ser inyecciones sospechosas en el cuerpo de Marilyn Monroe, dejando la verdad sobre su partida en una nebulosa de especulaciones y preguntas sin respuesta. La siguiente artista fue una pérdida para el mundo de la música un poco más reciente. Recuerda su hermoso timbre de voz. 28. Amy Winehouse. La talentosa cantante tenía una voz prodigiosa. Sin embargo, su alma atormentada la llevaba a vivir en un torbellino de excesos y descontrol. Aunque su voz única nos cautivaba, a menudo la veíamos en fotos con maquillaje corrido, manchas de sangre, cabello desaliñado y su comportamiento claramente afectado, aunque estuviera en público. Su carrera musical se detuvo a los 23 años con Back to Black, como su último álbum oficial. Los años siguientes fueron una espiral descendiente para la joven Amy, quien se desvanecía lentamente frente a las cámaras y los ojos inquietos de sus fanáticos. Aunque su talento era innegable,
y su capacidad para fusionar el R&B y el soul y el pop era excepcionalmente única para la época, la música no la salvó. Amy ingresó y salió de rehabilitación tantas veces que su familia ya no se sorprendía cuando su comportamiento se volvía errático. Era un ciclo sin fin. Un mes antes de su muerte, ofreció su último concierto en Belgrado, que se hizo famoso por su estado visiblemente ebrio. La Amy de los maquillajes perfectos, que solía tener una presencia impecable en el escenario y una voz profesional y poderosa, ya no podía mantenerse en pie. El 23 de julio de 2011, su guardaespaldas la encontró muerta en su cama, después de no obtener respuesta a sus llamadas. Aunque Amy estaba en proceso de recuperación de las drogas, fue el alcohol lo que le quitó la vida. Su nivel en sangre era de 4.16 gramos por litro, mucho más allá del umbral para un coma etílico, que es de 3.5 gramos. Trágicamente, su muerte era previsible. La británica, nacida en 1983, perdió la batalla contra el alcoholismo, una enfermedad que aqueja a miles de personas en el mundo y que afecta también a estrellas como Amy. Su legado musical perdura, pues se cuentan por miles de millones las reproducciones de sus videos, aún 14 años después de su publicación. Pero su relato de su vida nos recuerda lo peligroso que es la fama descontrolada y las adicciones sin resolver. 27. Jonathan Brandis. Fue uno de esos talentos que brilló intensamente antes de que la sombra lo envolviera. A los 17 años, la estrella alcanzó su punto más alto cuando se unió al elenco de la serie SeaQuest DSV. Pero como sabemos, la fama en Hollywood puede ser como una montaña rusa, y para Jonathan pronto comenzó el deceso. Cuando SeaQuest DSV fue cancelada en 1996, sus oportunidades en la pantalla grande y la televisión se desvanecieron. A pesar de aparecer en algunos proyectos más tarde, ninguno logró capturar la atención del público como antes. If I ever see him, tell him you're impressed. Todo cambió cuando obtuvo un papel en Defensa del Honor, 2002, junto a estrellas como Bruce Willis y Colin Farrell. Jonathan veía en esa película su oportunidad para un renacimiento en la industria, pero sus expectativas se vieron destrozadas cuando sus escenas fueron cortadas de la edición final. La decepción fue devastadora para Jonathan, quien cayó en una profunda depresión y comenzó a beber de manera descontrolada. Sus amigos y familiares escucharon sus palabras de desesperanza cuando estaba ebrio, hablando sobre poner fin a su propia vida algún día. En las primeras horas del 11 de noviembre de 2003, Jonathan Brandis fue encontrado ahorcado en su apartamento en Los Ángeles. Aunque los paramédicos lo encontraron con vida, las heridas eran demasiado graves y falleció un día después en el centro médico Cedars-Sinai. Otra despedida prematura fue la que dimos al siguiente artista de nuestro conteo, un gran exponente del rock anglosajón. El relato de la persona que lo encontró sin vida es aterrador. 26. Kurt Cobain. El 8 de abril de 1994, uno de los electricistas contratados para instalar luces y alarmas en la casa de Lake Washington Boulevard, en Seattle, llegó para hacer su trabajo. Sabía que debía tomar precauciones comunes para proteger la privacidad de las celebridades y evitar el acoso de los curiosos. Al tocar el timbre y no obtener respuesta, decidió comenzar su labor en el exterior de la casa. Después de un tiempo, mientras trabajaba cerca del garaje, notó algo extraño a través de los vidrios del invernadero. Un bulto como un objeto que parecía ser un arma. Al principio pensó que era un maniquí colocado como parte de la decoración. Sin embargo, tras unos minutos de incertidumbre, se dio cuenta de que era un hombre tendido, aparentemente dormido. Fue entonces cuando notó el rastro de sangre seca que partía de su oreja derecha y recorría su cuello. El electricista alarmado llamó de inmediato a la policía. Cuando los investigadores llegaron y entraron a la casa, la trágica realidad se hizo evidente de inmediato. Aquel hombre estaba muerto. Había decidido quitarse la vida con un disparo en el pecho que destrozó su corazón. Junto al cuerpo, encontraron una carta escrita a mano y los documentos necesarios para identificarlo. La muerte habría ocurrido 2 días y medio antes, con un arma que había comprado por $300
a nombre de un amigo. La noticia de la muerte de Kurt Cobain sacudió al mundo, como antes nos sacudía. Su música ruidosa y catártica, música que expresaba rabia contenida de una generación que estaba cambiando a principios de los 90 y a la que muchos no sobrevivieron. Y es que durante esa década despedimos trágicamente a muchas estrellas. Te costará creer cómo fue el siguiente caso. 25. Kristen Pfaff. En junio de 1994, Kristen regresó a Seattle para recoger algunas de sus cosas que había dejado atrás cuando se fue. Fue entonces cuando su amigo Paul Erickson le encontró en la bañera a las 9:30 de la mañana, completamente quieta y sin vida. La tragedia golpeó a todos los que la conocían. El informe oficial, basado en la autopsia, reveló que Kristen había sufrido una sobredosis en esa bañera, un triste accidente que acabó con su vida. Nadie sabía cuándo había comenzado a consumir sustancias duras. Sus compañeros de banda no habían mencionado nada al respecto. Courtney Love, al hablar sobre la muerte de la bajista de su banda, Kristen, expresó: "Después de su muerte parecía que nunca iba a terminar. Una tragedia tras otra. Era una talentosa artista y una amiga increíble. Fue una pérdida devastadora". Poco después de su fallecimiento, los rumores comenzaron a circular. Se decía que Kurt Cobain, también fallecido, había tenido un romance con Kristen, y que eso había llevado a la bajista a tomar una decisión trágica. Se hablaba de un amor prohibido que terminó en tragedia. Una historia que nunca se pudo confirmar por completo. Lo que realmente sucedió en ese baño aquella mañana sigue siendo un misterio sin resolver. 24. Heath Ledger. Era el 22 de enero de 2008. Heath Ledger deambulaba por su departamento en el Zoo de Manhattan. Sentía un agobio constante, una dificultad para conciliar el sueño y una insatisfacción que lo atormentaba. Cada preocupación, cada obsesión, cada fantasma parecía perseguirlo implacablemente cada noche. Creía que las sustancias, ya fueran legales o no, podían calmar su tormento. Buscaba refugio en ellas, buscaba olvidar. A pesar de ser amado por millones y reconocido en todo el mundo, el actor Heath Ledger se sentía profundamente solo. En ese momento, su trabajo en el imaginario mundo del Dr. Parnassus, la película que protagonizaba y dirigía Terry Gilliam, estaba en pausa por unas semanas. Heath aprovechaba esos días para recuperarse de una persistente neumonía que le afectaba. Su estado de ánimo estaba sombrío. Extrañaba a Michelle Williams, su expareja, y especialmente a Matilda, su hija de 2 años. Para aliviar su desasosiego, comenzó a tomar grandes cantidades de somníferos, además de los medicamentos recetados que ya ingería. A pesar de las advertencias de amigos y familiares, Heath continuó mezclando las pastillas, aumentando las dosis en su búsqueda desesperada de sueño. Llegó un punto en el que perdió la cuenta de cuántas pastillas tomaba al día. La tragedia que siguió a esa historia de insomnio y desesperación es conocida por todos. El Joker, Heath Ledger, una estrella talentosa y querida, nos dejó demasiado pronto. La sonrisa de su personaje más icónico será por siempre un recordatorio sombrío de los peligros del desequilibrio mental y el uso irresponsable de los medicamentos. Pero no solo a causa de este tipo de incidentes hemos visto partir a celebridades. También algunas nos dejaron pues alcanzaron la vejez, aunque no todas en las mejores condiciones. 23. Sara Montiel. Nombres como Pepe Sancho, Vigas Luna, Mariví Bilbao o Marifé de Triana nos dejaron con una sensación de pérdida profunda, pero también con gratitud por todo lo que nos brindaron a través de sus talentos. Pero cada historia tiene su propia trama y desenlace, como el caso de Sara Montiel, una de nuestras actrices más admiradas y mejor pagadas en los años 60. ¿Quién no recuerda películas icónicas como La Violetera o El Último Cuplé? Sara brilló en la pantalla con su talento y carisma inigualables. Sin embargo, sus últimos días estuvieron marcados por la tristeza y las dificultades. Según informes de programas de televisión, Sara Montiel enfrentó tiempos difíciles y murió en una situación precaria. Se habla de ruina económica,
y de hijos que, según rumores, no supieron cuidarla ni administrar su fortuna como era debido. Su fallecimiento a los 85 años en su hogar tras una crisis nos dejó con un sentimiento agridulce, recordando su legado en la industria del cine, pero también lamentando las circunstancias de su partida. En otro continente, vivía la misma historia otra gran artista que muchos recordamos por su voz única. ¡Me llamo! No, no es usted, Mr. Martínez, no. Excuse me, please. 22. Gracita Morales. Fue una figura icónica en el cine español de los años 60 y 70, que nos regaló risas y momentos inolvidables. Su voz única y su estilo cómico la convirtieron en un referente para toda una generación. Sin embargo, tras su partida a los 66 años debido a una insuficiencia respiratoria, salió a la luz una realidad oculta. Nadie sabía que Gracita había enfrentado una profunda depresión y que había pasado sus últimos años en soledad, como reveló una sobrina. A pesar de su éxito y reconocimiento como actriz, su vida personal fue marcada por el abandono y la tristeza. Su partida dejó un vacío en el mundo del entretenimiento, pero también nos recordó la importancia de cuidar la salud mental y de estar presentes para aquellos que nos rodean, incluso en los momentos más difíciles. Gracita Morales será recordada no solo por sus actuaciones brillantes, sino también por su lucha silenciosa contra la adversidad, que se la llevó más joven de lo que esperábamos. 21. María Asquerino, otra actriz que en su tiempo fue una figura destacada en el mundo del cine. Lamentablemente se encontraba sola al final de sus días. Nadie se hizo cargo de sus restos, excepto la Asociación de Intérpretes AISGE, ya que no había nadie más dispuesto a hacerlo aparte de los servicios sociales. Su familia le había dado la espalda. María Asquerino, a pesar de su legado en la pantalla, terminó siendo una actriz olvidada en sus últimos días. María Asquerino había comentado a sus íntimos amigos su deseo de que, si era posible, su capilla ardiente fuera instalada en el madrileño Teatro Español. Ahora bien, con el féretro cerrado y delante de un retrato fotográfico suyo en el que estuviera muy guapa. Pero sus deseos no pudieron ser cumplidos. Aún siendo una gran artista, a sus 85 años tuvo que enfrentarse a la soledad. 20. Fernando Soto. Mejor conocido como El Mantequilla, fue un querido actor y comediante mexicano nacido el 15 de octubre de 1911 en la Ciudad de México. Su apodo se debe a su gran gracia para bailar, como si estuviera untado en mantequilla. A pesar de su éxito en el cine, enfrentó dificultades económicas que lo llevaron a la ruina. Participó en más de 100 películas, mostrando su talento junto a grandes estrellas del cine mexicano. Su personaje de Mantequilla era conocido por su humor travieso. Sin embargo, tuvo conflictos con colegas como Cantinflas, lo que generó controversia. Falleció el 11 de mayo de 1980 a los 69 años, dejando un legado en el cine mexicano. 19. Bobby Driscoll. La historia de Bobby Driscoll es como un guión de película dramática que nos toca el corazón. Cuando apenas era un niño, Disney lo acogió y lo convirtió en una estrella en ascenso, participando en películas como la controvertida Canción del Sur, que lo catapultó a la fama mundial. La compañía confiaba en él y le pagaba una suma considerable para que estuviera disponible cuando se necesitara su talento en alguna producción. Sin embargo, todo cambió cuando llegó la pubertad y con ella los cambios naturales en su cuerpo. El acné, el cambio de voz y otros aspectos hicieron que Disney dejara de verlo como una inversión rentable. Su última colaboración con Walt Disney Pictures fue presentando su rostro como molde para la película Peter Pan, y después de ser abandonado por la compañía, decidió buscar su camino en Broadway. Desafortunadamente, el teatro no le dio la bienvenida que esperaba, pero encontró consuelo y pasión en la pintura, donde comenzó a destacar como un artista prometedor. Sin embargo, antes de que su carrera artística despegara por completo, desapareció sin dejar rastro. No se supo nada de Bobby Driscoll hasta que su cuerpo fue descubierto por un grupo de niños. Yacía sin vida en un apartamento abandonado.
Estaba rodeado de botellas vacías y panfletos religiosos, dejando una imagen desgarradora de su trágico final. Igualmente terrible fue el caso que estremeció Hollywood, cuando nos enteramos de la partida de la ganadora del Oscar, Judy Garland, 18. Judy Garland fue una de las actrices mejor pagadas a sus tiernos 17 años. Interpretar a Dorothy en El Mago de Oz le valió un Oscar y una inmensa fortuna. Pero su vida estaba plagada de tragedias. A una edad temprana, Judy fue sometida a una presión desmedida por parte de sus padres y por la implacable industria del cine. Para mantener su rendimiento y apariencia impecable, le daban una variedad de drogas y somníferos desde los 17 años. Sus problemas personales y la imposibilidad para relacionarse con otras personas fuera de su trabajo, además de la presión constante, la llevaron a tener un ataque de nervios y un intento de quitarse la vida en 1947. Aunque intentó encontrar la felicidad en su matrimonio con el productor Sid Luft y en su carrera musical, los problemas continuaron siguiéndola. Su actitud derrochadora la llevó al borde de la quiebra y se vio obligada a embarcarse en una gira por clubes nocturnos de Europa, cantando por apenas $100 por noche, un contraste doloroso con sus días de gloria en Hollywood. La tragedia llegó a su punto culminante el 22 de junio de 1969, cuando Judy Garland falleció debido a una sobredosis accidental de barbitúricos. La autopsia reveló además que luchó contra una cirrosis mortal durante varios años. Al partir, dejó atrás un patrimonio de $250,000, pero también una deuda fiscal de $4 millones. Un testimonio trágico de las altas y bajas de su vida glamurosa y tumultuosa en el mundo del entretenimiento. 17. Anita Ekberg, la conocida actriz y modelo sueca, fue otra víctima de las exigencias implacables de una industria obsesionada con la belleza superficial. Películas como Loco por Anita, Guerra y Paz y The Alphabet Murders la catapultaron a la fama, convirtiéndola en una de las sex symbols más importantes de Hollywood durante mediados del siglo XX. Sin embargo, el paso del tiempo y varios infortunios marcaron su trágico desenlace. Ekberg pasó sus últimos años en Roma, aparentemente en una situación cómoda, pero la realidad fue cruel. Siendo una octogenaria, fue víctima de robos mientras estaba hospitalizada por una enfermedad. Para empeorar las cosas, su casa vaciada por los ladrones se incendió, perdiendo casi todo lo que había construido a lo largo de su vida. Desde 2011 hasta su fallecimiento en 2015, Ekberg vivió recluida en un asilo. En una entrevista que logró dar poco antes de morir, Ekberg compartió: «Amé, lloré, gané y perdí, y hasta llegué a enloquecer de felicidad». 16. Cheito González, el talentoso cantante, compositor y guitarrista puertorriqueño conocido por su excepcional habilidad vocal. Era autodidacta en la música. Lamentablemente luchó contra adicciones a la heroína y la cocaína, complicando su vida personal. Trágicamente, fue encontrado muerto en su auto después de una presentación el 10 de diciembre de 1962, presumiblemente debido a una sobredosis de sustancias o intoxicación por gases del vehículo. 15. Fanny Kaufman, mejor conocida por su alias La Vitola, fue una actriz y comediante canadiense. Se destacó en México, protagonizando más de 35 películas y acumulando una gran fortuna. Sin embargo, su ludopatía la llevó a perder gran parte de su dinero y 2 casas en juegos de póker. Falleció el 21 de febrero de 2009 en la Ciudad de México debido a problemas cardíacos y renales. Aunque no era latina, México la adoptó y ella lo amaba profundamente. Muchos la consideraban casi mexicana por su amor y dedicación al país. 14. Edgar Allan Poe. Era un día lluvioso en Baltimore, marcado por las elecciones y la agitación de la ciudad. El memorable escritor de thrillers Edgar Allan Poe estaba allí, vestido con ropas ajadas que no eran suyas, en un estado semiconsciente, repitiendo obsesivamente un nombre: Reynolds. La historia se centra en Joseph Walker, un periodista de Baltimore Sun,
quien lo encontró en una alcantarilla cerca del Club Gunners Hall y lo identificó. Ese fatídico 3 de octubre de 1849, Poe fue llevado al hospital del Colegio Médico Washington, donde pasó los siguientes 4 días sumido en delirios, alucinaciones aterradoras y frases incoherentes, sin dejar de llamar a Reynolds. A pesar de todos los esfuerzos, Poe nunca pudo explicar qué hacía en la ciudad ni qué le había ocurrido. Trágicamente, a las 5 de la mañana del domingo 7 de octubre, a la edad de 40 años, Poe dejó este mundo. 10 días más tarde, estaba programado que volviera a casarse, pero el destino tenía otros planes para el escritor de los cuentos de terror más impactantes de la historia de la literatura. 13. Joaquín Cordero. Este inolvidable actor mexicano, nacido el 16 de agosto de 1922 en Puebla, dejó un legado destacado en el cine y la televisión durante la época de oro. Actuó en más de 200 producciones, incluyendo Las Abandonadas y Puente de Amor. Falleció el 19 de febrero de 2013, a los 90 años, dejando una huella imborrable en la industria. A pesar de enfrentar controversias y la pérdida de su esposa, mantuvo profesionalismo. Trágicamente murió en soledad en su hogar en Ciudad de México. 12. Jefferson Machado. Quizás no es uno de los más reconocidos de este listado, pero su caso es escalofriante. Este actor brasileño fue encontrado muerto el 22 de mayo de 2023 en un baúl enterrado en Río de Janeiro, tras meses de desaparecido. Tenía 44 años al desaparecer en enero de 2023. El baúl de su propiedad fue desenterrado a 2 metros de profundidad con maquinaria pesada. Lamentablemente enfrentó sus últimos momentos en soledad. 11. Nancy González. La actriz es conocida por su trabajo en las pantallas venezolanas desde 1971. Enfrenta tiempos difíciles después de abandonar la actuación en su país. Vivir en su carro con su hijo y mascotas fue una realidad. En 2012, compartió sus desafíos diarios, incluyendo goteras y baños improvisados en las calles de su ciudad natal, Caracas. Después de 4 años, gracias a la ayuda de entes gubernamentales, recibió una vivienda, pero era muy tarde. Las enfermedades que adquirió durante sus años en las calles la llevaron al sepulcro. 10. Alma Delia Fuentes. La actriz mexicana falleció en condiciones desafortunadas y en la ruina. A lo largo de su carrera participó en más de 70 películas y telenovelas, siendo reconocida por roles clásicos como Los Olvidados. A pesar de su éxito en la pantalla, enfrentó conflictos personales y se retiró de la vida pública, viviendo en reclusión en su vejez. Su muerte el 17 de abril de 2017 a los 80 años impactó profundamente en la industria cinematográfica mexicana. Aunque la causa exacta no se reveló, se informó que ocurrió en su hogar en la Ciudad de México. A pesar de su talento, la falta de apoyo y oportunidades la llevaron a la soledad y precariedad en sus últimos años, reflejando el declive tanto profesional como personal que enfrentó. 9. Vincent Van Gogh. El siguiente desdichado en este listado de grandes artistas que mueren en el abandono es un pintor del que todos hemos escuchado. La historia de su muerte es un misterio, pues no existe un acta de defunción clara, y si alguna vez existió, se perdió en el tiempo junto con su breve historia clínica. El médico a cargo de su caso, John Moran, atribuyó la causa de su fallecimiento a una frenitis, un término antiguo que solía referirse a una congestión cerebral. Sin embargo, se sospecha que esto fue una manera de insinuar y al mismo tiempo eludir la verdad sobre una posible intoxicación alcohólica que pudo haber contribuido a su trágico final. Pero la verdad es que este pintor atormentado decidió poner fin a su sufrimiento. Era el 27 de julio de 1890, cuando Vincent Van Gogh, desesperado, se disparó en el pecho con un revólver. Lo más triste de esta historia es que Vincent nunca conoció la fama en vida. Fue solo después de su muerte que el mundo comenzó a reconocer su genio como artista holandés. Pero lamentablemente, este patrón se repite a menudo. Cientos de artistas, pensadores y científicos pasan al olvido cada año, sin recibir el reconocimiento que merecen. Sus nombres quedan perdidos en la historia,
y la humanidad se pierde la oportunidad de ver trabajos que podrían haber cambiado el curso del mundo. 8. Nikola Tesla. Es hora de hablar de otro genio incomprendido. Se trata de Nikola Tesla. Este brillante inventor dedicó su vida a explorar la electricidad, la ingeniería, la mecánica, la física y otros campos que eventualmente transformarían el mundo tal y como lo conocemos hoy. Sin embargo, a pesar de ser un verdadero pionero en su campo, Tesla siempre se encontró en medio de la sombra de su contemporáneo, Thomas Alva Edison. Aunque sus ideas eran revolucionarias, no merecía el reconocimiento que merecía, y su fortuna nunca alcanzó la magnitud de la de su rival. En sus últimos días, Tesla se obsesionó con la idea de crear un arma de telefuerza, un proyecto que ocupaba gran parte de su mente. Pero un día trágico, un grupo de ladrones irrumpió en su oficina y se llevó todos sus planos. Esto significó una pérdida significativa tanto en términos de dinero como de esperanzas para Tesla. Finalmente, el genio inventor falleció solo a los 86 años en una habitación de hotel New Yorker, víctima de una trombosis coronaria. Fue una muerte solitaria para alguien cuyas contribuciones al mundo eran invaluables. 7. José Conde. Recordado por su participación en la película Tierra de Rastrojos, el actor de 56 años fue encontrado muerto el 25 de febrero en una casa abandonada al norte de Madrid. Tras un mes de búsqueda de su familia, las circunstancias de su fallecimiento siguen siendo un enigma. Su desaparición causó conmoción a nivel nacional e internacional. 6. Janis Joplin. Volviendo a la música, recordemos quién fue una de las personalidades más fascinantes que haya existido en el mundo del rock. Su alma ardía con la pasión por la música y el deseo de sentirse amada. Durante la década de los 60, Janis se convirtió en un ícono de la cultura hippie y su voz dejó una huella imborrable en la historia de la música. Nacida en Texas en 1943, Janis Joplin experimentó un ascenso meteórico a la fama después de su participación en el Festival Monterrey Pop en 1967. Sin embargo, detrás de su éxito y su talento deslumbrante, Janis luchó con las sombras de las drogas y el alcohol, una batalla que compartió con otros íconos como Hendrix de la misma época. El fatídico 4 de noviembre de 1970, Janis tenía programada la continuación de la grabación de su álbum Pearl. Sin embargo, ese día no se presentó, y su manager envió a alguien en su búsqueda. Lo que encontraron fue la trágica noticia de que Janis había fallecido, víctima de una sobredosis de heroína. Su prematura muerte se sumó a la trágica larga lista de artistas talentosos que perdieron la vida debido al abuso de sustancias prohibidas. La siguiente historia es bastante comentada en el mundo del espectáculo, pero quizás no conoces todos los detalles. 5. Whitney Houston. Para muchos de sus fanáticos su voz era simplemente angelical y única, difícil de igualar por cualquier otro artista. Whitney nació el 9 de agosto de 1963 y desde el comienzo de su carrera demostró ser una cantante extraordinaria. Sin embargo, su brillante estrella se apagó demasiado pronto. Su trágico final llegó cuando se ahogó después de consumir varias sustancias, según lo revelado en su autopsia. El cadáver de la cantante de 48 años fue encontrado desnudo y boca abajo en una bañera, justo en víspera de los premios Grammy. La muerte de Whitney está plagada de tantas preguntas sin respuesta que una investigación nueva y más exhaustiva es la única manera de llegar a la verdad, dijo entonces el investigador privado de Hollywood, Paul Hubble, al diario estadounidense The National Enquirer. De acuerdo con la teoría del investigador, alguien más estuvo en la habitación durante los 45 minutos que su asistente se fue a hacer un recado, a pesar de que Whitney nunca debía estar sola, debido a su adicción a las drogas. ¿Quién era? ¿Dónde está el video de seguridad del hotel? Whitney no tuvo que morir esa noche, pero alguien la quería sin vida, y no había nadie cerca para evitar que sucediera. Fueron las palabras del investigador.
Puede que estuviera acompañada y quizás nunca lo sepamos. 4. Antonio Valdés. Nos trasladamos a tierras mexicanas para recordar a este actor conocido como El Ratón. Fue un destacado actor cómico en la época de oro del cine mexicano. Falleció el 6 de enero de 2021 en la Ciudad de México a los 91 años. Junto a sus hermanos, como Tintán y Don Ramón, dejó huella en la industria. Nacido el 4 de octubre de 1921 en Ciudad Juárez, se destacó en cine, televisión y será por siempre un ícono de la comedia. Su vida estuvo marcada por controversias con otros actores, entre ellos Cantinflas. La causa de su muerte fue insuficiencia cardíaca y renal, que tuvo que enfrentar los últimos años de su vida en compañía de muy pocos familiares. 3. Oscar Wilde. Por otro lado, el afamado escritor Oscar Wilde tuvo compañías más acertadas que otras. Una de ellas fue la causa indirecta de su muerte, Alfred Douglas, un joven con el que solía verse, y el padre del cual insultó a Wilde dando a entender que era homosexual. Wilde fue llevado a juicio, acusado ante todos del peor de los pecados, la homosexualidad, y contra lo que denominaron entonces como literatura moral. En 1985, Wilde fue condenado a prisión y a 2 años de trabajos forzados en la cárcel de Reading, sentencia que cumplió por completo sin clemencia alguna y que supuso la pérdida de todos los logros que consiguió como escritor. Habiendo cumplido la sentencia en 1897, emigró a París, arruinado física y espiritualmente, entregado al alcohol, con serios problemas de salud, y donde finalmente murió indigente en 1900. 2. ¿Recuerdas al profesor Girafales del Chavo del Ocho? Ese era Rubén Aguirre, un actor mexicano muy querido. Fue como el maestro bastante alto que se enamoraba de doña Florinda, que realmente se ganó el corazón del público. Su frase característica, ta 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 ta, es inolvidable. Sin embargo, detrás de las risas en pantalla, hubo conflictos entre los miembros del elenco, especialmente con Florinda Mesa y María Antonieta de las Nieves, lo que finalmente lo llevó a dejar el programa. Trágicamente, Aguirre falleció el 17 de junio de 2016. Su partida fue solitaria y enfrentó dificultades financieras debido a problemas de salud, como diabetes y complicaciones de un accidente que lo llevaron a la bancarrota. Charlie Parker's in town. Jazz will never be the same. 1. Charlie Parker. Es el turno de la figura emblemática del jazz, quien a pesar de su talento y su legado, tuvo una vida marcada por luchas internas desde una edad temprana. Parker se vio envuelto en la adicción a las sustancias duras inyectables, un camino oscuro que comenzó tras un accidente de tránsito cuando tenía tan solo 16 años. A lo largo de su carrera, si bien tuvo momentos de éxito y reconocimiento, su adicción consumió gran parte de sus ingresos. A pesar de presentarse en Europa y firmar con el prestigioso sello Verve Records, Parker no pudo asegurar una estabilidad económica debido a su lucha contra los psicotrópicos. Su situación llegó a ser tan desesperada que se vio obligado a empeñar su saxofón, herramienta de expresión artística. La adicción lo llevó a situaciones extremas, como intentos de suicidio, y lo más trágico fue perder a su hija debido a la neumonía, simplemente porque no tenía los recursos para su tratamiento. La vida de Parker llegó a un triste final el 12 de marzo de 1955, cuando falleció a causa de una neumonía, al igual que su hija. Su salud había decaído tanto que el médico forense estimó su edad en los 50 o 60 años, cuando en realidad solo tenía 36. ¿Conoces la historia de la partida trágica de otra celebridad? Seguiremos investigando para compartirlas contigo.